Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales, pero después de lo que ocurrió en aquel pequeño pueblo del interior, mi perspectiva cambió por completo. Al principio, el lugar parecía inofensivo, uno de esos pueblos pequeños con casas dispersas y calles de tierra. Siempre fui una persona de ciudad, pero sentía que necesitaba un tiempo fuera, lejos del caos urbano y de las rutinas incesantes. Fue entonces cuando un amigo me recomendó visitar su propiedad rural en el interior de Minas Gerais. Había heredado una finca de sus abuelos y me ofreció la oportunidad de pasar unos días allí, ya que él casi nunca iba. La finca estaba a unos 30 minutos en coche del pueblo más cercano. Cuando llegué, la tranquilidad del lugar me impresionó. Las colinas verdes, el cielo abierto y la sensación de aislamiento tenían algo reconfortante, pero también un cierto toque de soledad. La gente del pueblo más cercano era amable, pero noté que me miraban de una manera peculiar, como si supieran algo que yo desconocía. Durante los primeros días, disfruté de la paz. La finca era espaciosa y las noches eran completamente silenciosas, salvo por el sonido de los grillos y el viento pasando entre los árboles. Leía mis libros, caminaba por los senderos y dormía tranquilamente. Sin embargo, con el paso de los días, comencé a notar cosas que me inquietaban, pequeños detalles que, al principio, ignoré. Una noche, por ejemplo, mientras estaba sentado en la veranda, escuché un sonido que no pude identificar. Era como un susurro de hojas en la maleza densa, seguido de un leve murmullo, casi imperceptible. Intenté ignorarlo, pensando que sería el viento o algún animal. Pero, la noche siguiente, volvió a suceder. El sonido venía del mismo lugar, del mismo punto exacto en el bosque. Esta vez, tomé una linterna y decidí investigar. Caminé hasta el borde de la maleza, apuntando la luz hacia el interior de los árboles. El susurro de hojas se detuvo de inmediato, y el silencio que siguió fue absoluto. La oscuridad parecía más densa en esa parte, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Decidí volver a la casa. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar que algunas cosas estaban fuera de lugar cuando me despertaba por la mañana. Objetos que había dejado en un rincón de la casa aparecían en otros lugares, como si alguien los hubiera movido mientras dormía. Intenté convencerme de que era solo distracción mía, pero esa sensación de ser observado crecía cada día. Una tarde, mientras caminaba por los alrededores, encontré a un habitante local que estaba cuidando sus vacas. Conversamos por unos minutos, y al saber que estaba en la finca de mi amigo, su expresión se volvió seria. ¿Estás solo ahí?, preguntó. Asentí. El hombre sacudió la cabeza lentamente y miró al suelo antes de murmurar algo que no logré entender bien. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo volvió a sacudir la cabeza y dijo: «Ten cuidado». Regresé a la finca con una sensación de peso en el pecho. La noche cayó más rápido de lo habitual, y cuando la oscuridad lo cubrió todo, algo parecía diferente. El susurro de hojas volvió, pero esta vez era más fuerte y más cerca de la casa. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que los árboles de alrededor se agitaran violentamente. Me quedé dentro de la casa, intentando calmarme, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Cerca de la medianoche, escuché golpes en la puerta. Eran golpes suaves, como si alguien estuviera rozando los dedos contra la madera. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría estar ahí, en medio de la nada, a esa hora? Tomé un cuchillo de la cocina, intentando controlar mi respiración, y me acerqué a la puerta. Los golpes continuaron, y por un breve segundo consideré abrir. Pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. La voz que escuché a continuación era baja, casi un susurro, pero lo suficientemente clara como para helarme hasta los huesos. «Déjame entrar». Solo por un momento, era una voz femenina, suave y dulce, pero con algo extraño. Un frío, una distancia que no parecía natural. Me quedé paralizado por unos segundos, hasta que los golpes se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue aterrador. Me alejé de la puerta, intentando calmarme, pero sabía que algo estaba ahí afuera, esperando. Tomé la linterna de nuevo, sin valor para abrir la puerta, y subí a la habitación, tratando de dormir. Pero el sueño no llegó. Me quedé acostado en la cama, escuchando el susurro de las hojas, los golpes que resonaban en mi cabeza y aquella voz pidiendo entrar. Al día siguiente,
Decidí que necesitaba hablar con alguien del pueblo. Conduje hasta el pequeño pueblo buscando respuestas. Encontré a una anciana, dueña de una tiendita, y después de algunas preguntas, soltó un largo suspiro y me contó lo que sabía. Según ella, la finca donde me estaba quedando había pertenecido, hace mucho tiempo, a una familia conocida por practicar cosas extrañas. La gente del pueblo evitaba hablar del tema, pero circulaban rumores sobre antiguos rituales realizados en esa tierra. Dicen que algo quedó atrapado ahí, me dijo, con una expresión de preocupación. No es bueno meterse con esas cosas. Intenté ignorar lo que dijo, pero era imposible. La idea de que algo antiguo y maligno estaba atrapado en esa propiedad no salía de mi cabeza. Decidí quedarme un día más, solo para asegurarme de que no estaba volviéndome loco. Regresé a la finca por la tarde, con el sol aún brillando. Pero la sensación de incomodidad nunca me abandonó. Esa noche, el susurro de las hojas regresó, más intenso, y los golpes comenzaron poco después. Esta vez, más fuertes, más insistentes. Estaba decidido a no ceder, pero cuando escuché la voz nuevamente, algo cambió. Ya no estaba suplicando que la dejara entrar. Ahora, estaba enojada. «¡Abre esa puerta!». La orden fue fría, cortante, y mi cuerpo reaccionó de inmediato. Comencé a caminar hacia la puerta, aunque no quería, como si algo me estuviera controlando. Llegué a tocar el picaporte, pero, antes de que pudiera abrir, un grito resonó afuera. Un grito horrible, que parecía venir de varios lugares al mismo tiempo. Retrocedí, temblando, sin valor. Mirar por la ventana era impensable. Algo terrible estaba afuera, y sabía que, si abría la puerta, no sobreviviría para contarlo. El grito cesó, pero la presencia permaneció. No sé cómo, pero finalmente logré tomar el teléfono y llamar a mi amigo, suplicándole que viniera a la finca. Cuando llegó, al día siguiente, el sol ya había salido, y lo que encontró fue una versión completamente destruida de mí. No pude hablar sobre lo que ocurrió, pero él entendió lo suficiente al ver el miedo en mis ojos. Nos fuimos esa misma mañana, y juré no volver jamás. Esa experiencia cambió mi vida. Algo antiguo y oscuro habita en esa tierra, algo que aún busca algo que perdió, quizás. No sé con certeza qué sucedió allí, pero hay algo que tengo claro. El interior guarda secretos que deberían permanecer enterrados. Y fui un necio al intentar descubrirlos. Pero la historia no termina ahí. Incluso después de dejar la finca y regresar a mi vida normal, el terror no me abandonó. La experiencia había dejado una marca imborrable en mi mente. Me despertaba frecuentemente en la noche con la sensación de que alguien me observaba. Las pesadillas con la voz femenina y los golpes en la puerta se convirtieron en parte de mi rutina. Mi casa en la ciudad, que antes parecía un refugio, ahora era el escenario de mis peores angustias. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro de hojas viniendo desde el porche. Un sonido muy similar al que había oído en la finca. Mi corazón se aceleró y una ola de pavor se apoderó de mí. Me levanté lentamente, intentando mantener la calma, y miré por la ventana. No había nada afuera, pero la sensación de ser observado se hizo aún más intensa. Al día siguiente, decidí investigar más a fondo la historia de la finca. Pasé horas en la biblioteca local, investigando sobre la antigua familia que había poseído la propiedad y sobre cualquier suceso extraño en la zona. Descubrí que, además de los rumores sobre antiguos rituales, había registros de personas desaparecidas y eventos inexplicables a lo largo de los años. La conexión entre estos eventos y la finca era vaga, pero había un factor constante: la presencia de algo maligno. También encontré referencias a un antiguo libro que, según rumores, contenía prácticas esotéricas y rituales que podrían explicar los fenómenos que presencié. El libro estaba oculto en una antigua biblioteca municipal, y los registros indicaban que había sido retirado hace décadas. Lo que más me perturbó fue el hecho de que nadie sabía dónde estaba ahora. La búsqueda de la verdad me llevó a un viaje que sobrepasaba los límites de la razón. Me vi obsesionado con entender lo que había sido, y con encontrar respuestas que quizás nunca serían reveladas. En un impulso desesperado, contacté a un especialista en fenómenos paranormales,
alguien que ya había lidiado con casos similares. Aceptó ayudarme, pero lo que descubrimos juntos fue aún más perturbador. Durante nuestra investigación, el especialista me reveló que la finca estaba ubicada en un punto donde las energías cósmicas se encontraban de una manera muy peculiar. Estos lugares, según él, eran conocidos por atraer entidades y fuerzas malignas que buscaban manifestarse en nuestro mundo. Era como si la finca fuera un portal hacia algo mucho más oscuro. La historia de los abuelos de mi amigo comenzó a tener sentido. No eran solo propietarios de una hacienda rural, sino parte de algo mucho más grande y siniestro. Las prácticas extrañas y los rituales no eran solo supersticiones locales, sino intentos desesperados de controlar o apaciguar las fuerzas que habitaban la región. La finca, con su aislamiento y la antigua energía que la envolvía, se había convertido en el epicentro de eventos paranormales que trascendían el tiempo. Incluso con todas estas revelaciones, nada me preparó para lo que ocurrió la última vez que visité la finca. Regresé meses después, decidido a enfrentar lo que fuera que acechaba allí. Estaba armado con nueva información y listo para enfrentar la verdad. Sin embargo, al llegar, encontré la finca completamente abandonada. La casa estaba en ruinas, y la atmósfera era aún más opresiva de lo que recordaba. El susurro de hojas y los golpes habían cesado, pero una sensación de malestar impregnaba el lugar. Mientras exploraba los escombros, encontré un antiguo altar oculto en una de las habitaciones. Había símbolos y marcas extrañas en las paredes, y un libro antiguo descansaba sobre el altar. El mismo libro que había sido retirado de la biblioteca municipal. Al tocarlo, una ola de energía fría me envolvió, y una presencia invisible pareció observarme. Lo que aprendí aquel día fue aterrador. El libro contenía instrucciones para rituales que buscaban abrir portales hacia otras dimensiones, y las marcas en la pared eran parte de un intento por mantener esas puertas cerradas. Algo había salido mal, y la presencia que sentía en la finca era una manifestación de una entidad que había escapado a nuestro mundo. Decidí dejar la finca de inmediato, pero la sensación de estar siendo seguido nunca me abandonó. Desde aquel día, mi vida cambió para siempre. Lo que debía ser una escapada tranquila al campo, se convirtió en una experiencia que desafió todo lo que yo creía. El misterio de la finca y lo que contenía no eran solo historias para asustar, eran realidades aterradoras que me obligaron a enfrentar lo desconocido. Esa experiencia cambió mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Algo antiguo y oscuro habita en esa tierra, algo que aún busca lo que ha perdido. Tal vez. No sé exactamente qué ocurrió allí, pero hay algo que tengo claro. El interior guarda secretos que deberían permanecer enterrados, y fui un necio al intentar desenterrarlos. Aquella finca, con su pasado oculto y sus fuerzas malignas, me dejó con una comprensión profunda y aterradora de lo que acecha en las sombras del mundo. Y, a pesar de todo, sé que lo que encontré allí es solo la punta del iceberg de algo mucho más vasto e incomprensible.